Dios les bendiga, amados de Dios. El domingo de la mañana hablamos sobre la importancia de ver y valorar a la mujer, tanto como esposa, como madre, como hija, como hermana, pero desde la perspectiva de Dios. Y la reflexión de esta tarde también está enfocada en lo mismo, ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Deseo enfocar cómo Dios es capaz de transformar una situación dramática que parece sin salida en ocasión para victoria, gloria y honor a su nombre, pero usando las personas que uno menos esperaría, 4 leprosos o desechados por esta condición que ellos tenían. Busquen su Biblia, Segunda de Reyes capítulo 6, el final, los últimos versículos. En Israel, como hoy en cualquier parte, las políticas y decisiones de los gobernantes afectan directamente el bienestar, para bien o para mal, de su gente. Algunas decisiones incluso pueden llegar a afectar a varias generaciones. De allí la importancia, como el apóstol Pablo nos anima a orar por las autoridades para que nos vaya bien, como creyentes, como ciudadanos, como hombres o mujeres que tienen hijos o personas que amamos y que viven en este mundo sujeto justamente a las políticas sociales o económicas que tiene cada lugar. En el pasaje de hoy, Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 24 y 25, el mal gobierno del rey Acab había puesto al país bajo el juicio de Dios. Había injusticia, mucha corrupción, pero cuando el rey sirio Ben-Hadad sitia Samaria, la ciudad, impidiendo que se aprovisione, la situación lleva a un extremo realmente grave. Comenzamos con el 6:24, que dice de esta manera. Dice la palabra, voy a usar la versión popular en este caso, dice, verso 25, 24. Después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército. Fue y rodeó a Samaria para atacarla. Hubo entonces una gran hambre en Samaria, pues el cerco era tan cerrado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un cuarto litro de estiércol de paloma 5 monedas de plata. Esto es interesante porque nos muestra precisamente que este rey, que no temía a Dios, en lugar de examinar su propia responsabilidad en la situación, porque él promovía la idolatría y se ponía bajo el juicio de Dios, como suele suceder hoy y ayer, enfoca y acusa al profeta como responsable del desastre que estaba pasando. Dice el verso 31 del capítulo 6. El rey exclamó, que Dios me castigue duramente si este mismo día no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Evidentemente es contradictorio. Cita a Dios, pero a la vez carga las culpas sobre el profeta cuando las malas decisiones venían de su propia persona, pero en desmedro o en perjuicio precisamente de todo el país o reino. ¿Cuál es la situación de Samaria? Vamos a analizar un poquito antes de entrar al capítulo 7. En primer lugar, estaban bajo sitio por el ejército sirio. Fue por un largo tiempo, como dice el verso 25. 2. Esta situación no solo había traído hambruna sobre la población al agotarse los recursos, había producido un desánimo que crecía a medida que el sitio se extendía, que los días pasaban. Los precios, en tercer lugar, por las cosas que quedaban, eran altísimos, dice el verso 25. Cuarto, como consecuencia del hambre, dos mujeres habían acordado comerse a sus hijos, en el verso 28. Una lo hizo, entregó a su hijo, y cuando la otra no accede a hacerlo, esta va y se queja con el rey. En quinto lugar, el rey, al ver la situación tan extrema que causaba el sitio, culpa al profeta Elías en lugar de ver su conducta o política que había causado esta misma situación. Se sentía engañado por el profeta por el episodio narrado en 6:21-22, cuando el profeta le trae todo un batallón de sirios ciegos cuando lo buscaban a él. ¿Qué hace Eliseo? ¿Qué le revela Dios al profeta Eliseo? Vamos a leer capítulo 7, verso 1 y 2, para comprender lo que Dios hace. Eliseo respondió, escucha la palabra del Señor. El Señor dice, mañana, a estas horas, a la entrada de Samaria, se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata. Y también por una moneda de plata se podrá comprar 15 litros de cebada. Esto se lo decía al ayudante que había ido a comunicarle la decisión del rey. El verso dice que el ayudante personal del rey respondió al profeta,
Aun si el Señor abría las ventanas del cielo, no podría suceder lo que has dicho. ¿Qué encontramos en este breve pasaje? La vida del profeta está en peligro. Dios se lo hace conocer a Eliseo, pues Acab había mandado que le corten la cabeza en el verso 32 del capítulo 6. Se pensaba que la culpa era de Eliseo, la desgracia que estaba pasando, cuando en realidad era la consecuencia de la propia conducta pecaminosa del pueblo. Hoy pasa igual. Cuando sucede una tragedia o desgracia, ahí nomás se echa la culpa a Dios sin revisar la propia conducta o la propia responsabilidad o la de los gobernantes que deciden cosas que afectan a toda la población. En tercer lugar, Dios había provisto una salvación para los israelitas asombrosa y sorprendente. Dios no le cuenta cómo iba a ser esto al profeta, solo le dice que en 24 horas la situación tendría un cambio radical, totalmente, 380 grados sería el giro de la situación, de dramática a que abundara la comida y bajaran los precios. En el 7.1 está diciendo eso, habría abundancia de productos. El mensajero era un incrédulo de la salvación que Dios anuncia a través de Eliseo. Por eso vería lo que va a suceder como testigo, pero él no lo probaría. Él solo sería un espectador mudo que pagaría las consecuencias de su crueldad. Y esto es importante porque la incredulidad, el espíritu de incredulidad, siempre trae consecuencias espirituales y aún para la vida. No sería parte de lo que Dios iba a hacer por el pueblo. Sería un testigo infortunado por su propia decisión. Y esto es interesante recalcarlo. Cuando alguien decide no creer, es su decisión. El juicio de Dios es por causa de la decisión que la persona toma, por rechazar, como pasó con los judíos en Hechos 7, cuando Esteban les abre las escrituras y les predica, ellos deciden resistir al Espíritu Santo y la gracia de Dios y rechazar la verdad de Dios. Además, como se señala en el capítulo 6 de 2 Reyes, verso 32, le había creído al rey, pues pensaba correctamente que el sitio venía del Señor. Esto es verdad, era un juicio de Dios, pero sin discernir que era la consecuencia de los pecados del pueblo y del propio rey. Ahora, ¿cómo salva Dios a Samaria del sitio del rey sirio Ben-Hadad? En el 7.3 vamos a seguir leyendo, vamos a ver qué nos dice el pasaje, cómo obra Dios de una manera realmente extraordinaria, sorprendente, y el cambio es solo en 24 horas. Dios puede hacer cosas así aún hoy, porque la palabra dice en Hebreos 13.8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El 7.3 de 2 Reyes dice lo siguiente: mientras tanto, 4 leprosos estaban allí a la entrada de la ciudad y se dijeron entre sí: ¿qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Si nos decidimos entrar a la ciudad, moriremos. Tampoco podían porque la gente no lo hubiese dejado. Hay una gran hambre allí dentro. Si nos quedamos aquí sentados, también moriremos. Pareció una situación sin salida. Pasemos pues al campamento sirio. Si nos perdonan la vida, viviremos. Si nos matan, de todas maneras, vamos a morir. En la fe, en los pasos de fe, siempre hay un riesgo, pero estos riesgos corren por cuenta de Dios. El 5 dice así: así pues se levantaron al anochecer, se dirigieron al campamento sirio y cuando ya estuvieron cerca, se dieron cuenta de que no había nadie en el campamento. Y era el Señor que había hecho que el ejército sirio oyera el ruido de carros de combate, de caballería y un gran ejército. Los sirios pensaron entonces que el rey de Samaria había contratado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que lo atacaran. Por eso se levantaron, huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos, sus asnos, y dejando el campamento tal como estaba para escapar con vida. El verso 8 dice: al llegar los leprosos a los alrededores del campamento, penetraron en una tienda y se pusieron a comer y beber. Se apoderaron de la plata, oro, ropa, y luego fueron y lo escondieron. Volvieron y entraron en otra tienda, y también allí tomaron cosas, fueron a esconderla, pero luego dijeron, cayendo en sí: no estamos haciendo bien. Esto es importante.
cuando Dios obra, cuando Dios trabaja, lo primero que uno tiene conciencia es, no está bien lo que estoy haciendo, no está bien cómo estoy viviendo, no está bien la situación que estoy pasando, no está bien que mi familia esté así, no está bien mi condición espiritual. El texto dice, ellos dijeron en el verso 9, no está bien lo que estamos haciendo. Hoy es el día de llevar buenas noticias y nosotros no lo estamos callando, las estamos guardando para nosotros. Si esperamos hasta la mañana, nos consideran culpables. Es mejor que vayamos al palacio y demos aviso. Hoy es el tiempo de las buenas noticias. A pesar de las circunstancias que en el mundo, en un mundo global, siniestro, sin futuro, sin esperanza, hoy es tiempo de animar y compartir buenas noticias. Hoy es tiempo de hablar de ponerse en manos de Dios. Hoy es tiempo de decir que Dios puede hacer un cambio radical en la vida y el corazón de cualquier persona, cualquiera sean las circunstancias, si Él se da cuenta y se vuelve a Dios. Dice el verso 10. Fueron entonces, llamaron a los centinelas de la ciudad y le dijeron, hemos ido al campamento sirio. Y no había absolutamente nadie, ni siquiera se oía hablar a nadie. Solo estaban los caballos, los asnos atados y las tiendas de campaña tal como ellos la habían instalado. Los que vigilaban la entrada de la ciudad llamaron enseguida a los del palacio. Se levantó el rey y aunque era de noche, dijo a sus oficiales, voy a explicarle lo que ha sucedido. Lo que están haciendo los sirios. Como saben que estamos sufriendo hambre, han salido del campamento, se han escondido y están esperando que salgamos al campo pensando que nosotros hemos sido engañados y seremos atrapados vivos y entrarán en la ciudad. El verso 13 dice que uno de sus oficiales dijo lo siguiente, que se envíen unos hombres en 5 de los caballos que aún quedan. Veamos qué pasa, si viven o mueren. Y veamos, la situación no será mejor ni peor de la que ya estamos pasando aquí. Así que tomaron 2 carros con caballos y el rey los mandó al campamento sirio con órdenes de inspeccionar. Dice el verso 15, fueron siguiendo el rastro de los sirios hasta el Jordán y vieron que por todo el camino estaba lleno de ropa y objetos que los sirios habían ido arrojando en su huida por la prisa que llevaban. Luego regresaron los enviados del rey y le contaron todo lo que habían visto. Enseguida, dice el verso 16, la gente salió, saqueó el campamento sirio y conforme a lo anunciado por el Señor, la harina se vendió a razón de 7 litros por una moneda de plata y la cebada a razón de 15 litros por una moneda de plata. ¿Qué pasó aquí? Vamos a repasar. Primero, la salvación vendría de mano de 4 leprosos que estaban en medio. No estaban ni en el campamento sirio ni dentro de la ciudad por su condición, fuera de la ciudad por su lepra, a las puertas, pero al darse cuenta de lo desesperado de su situación, que no era mejor de la que estaban dentro de la ciudad, deciden hacer algo. Cuando uno se da cuenta que está mal, que está desesperado, que está sin salida, no debe quedarse allí esperando que ocurra con un sentido de fatalidad. Debe tomar una decisión. Y la mejor decisión es buscar a Dios, buscar la salvación de Dios, volverse a Dios. No se conformaron con lo que se preveía que iba a pasar. Sabían que debía hacer algo, pero no se conformaron con esperar su muerte. Deciden ir al campamento sirio y entre quedarse a morir a las puertas de la ciudad o morir al entrar en ella o morir de hambre a las puertas como los demás, deciden arriesgarse. Toman una decisión y dicen, si nos toman como prisioneros, seremos alimentados. Corremos un riesgo, pero es mucho mejor que estar aquí, que no hay otra salida. Ellos razonan, nuestra suerte acá está echada. Si entramos, también está echada. Al menos podemos intentar entregarnos y tal vez vivamos. Cuando uno se entrega puede costar. Cuando uno abre el corazón a Dios puede costar. Cuando uno se entrega, cosas extraordinarias de Dios pueden pasar, como en este caso. Para su sorpresa, al llegar al campamento sirio, decididos a arriesgarse, encuentran que no hay nadie. Los sirios habían huido. No solo habían huido, lo habían hecho a prisa, de tal manera que habían dejado sus armas, sus alimentos, las tiendas, la ropa, el oro, la plata, caballos y asnos. Primero fueron sorprendidos ellos mismos de lo que estaban viendo, pero luego se olvidan de la sorpresa, entran en una tienda y banquetean. Toman algo de botín, lo esconden, vuelven a repetir lo mismo, disfrutan de lo sorprendente
del cambio de su situación. Y esto es interesante porque también pasa cuando nos volvemos a Dios. Cuando estamos en un avivamiento, disfrutamos todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Cuando Dios cambia y transforma nuestra vida, tenemos una especie de éxtasis, de gozo, de alegría, y nos olvidamos que nuestra tarea no es solamente disfrutar de todo lo que nos da, compartir con otros lo que Dios nos da. Ellos estaban viviendo el momento y habían sido aislados precisamente por su condición de lepra y ahora estaban gozando realmente como reyes. Se dan cuenta de que la bendición es demasiado grande para no compartirla con los demás, a pesar de que ellos estaban separados de la gente. No estaba bien tener tanto y disfrutar y no compartir con los demás. El cristianismo es darse cuenta todo lo que tienes y compartir las riquezas, la bondad, la misericordia, la gracia de Dios a través de la palabra de Dios, a la palabra del Evangelio. Si no, especialmente cuando nos damos cuenta que los demás están viviendo en forma miserable. ¿Qué es vivir en forma miserable? No es tener poco, tener mucho, es no tener a Dios. Porque la única posesión de un rico es su dinero, pero no tenerlo a Dios, perderá todo y puede perder la vida. En el 7.3 dice que el oficial reconoce que están a punto de morir de hambre. No solo razonan sobre lo que podían compartir, comprenden la premura de ir en ese momento y no dilatar más la situación grave que estaban viviendo la gente dentro de la ciudad. Debían ir y dar la buena noticia. Decir que había comida, había cosas, que el peligro se había alejado, que habían sido liberados de una forma extraordinaria del asedio. Ahora había comida, había libertad, había salvación. Por eso, a pesar de que era tarde en la noche, decidieron lo mismo y hablar con los guardias en la ciudad. Inicialmente el rey desconfía. Al recibir la noticia, dice el texto, que cree que era una especie de estratagema que tenían los sirios. Pero un oficial dice, podemos hacer esto y esto. Creía que los sirios estaban emboscados en algún lugar, esperando que la gente saliera desesperada por la hambruna a comer y entonces serán aniquilados. ¿Cómo se cumplió lo que el profeta Eliseo había dicho? 1. El rey, luego de verificar que los sirios habían huido, en el 7.15, volvieron estos y le dijeron al rey la buena noticia, que lo que los leprosos habían dicho era cierto. 2. En el 7.16, el pueblo hambriento, desesperado, ante la buena noticia, como una manada raudo, salió a saquear el campamento, a comer y a llevarse todo lo que podía, porque estaban desesperados. Cuando Dios busca a alguien, no dudes, tírate en sus brazos, abre tu corazón, abre tu vida, no pongas recelo, simplemente abre tu corazón a Dios porque Dios te ama, no te va a fallar y jamás va a hacer algo o te va a llevar a hacer algo que no puedas hacer. ¿Qué pasó con el oficial que no le había querido al profeta? Resulta que el rey le había encargado la tarea de cuidar a la puerta de la ciudad el traslado de la gente. Y la gente salió tan desordenadamente, tan desesperadamente que lo atropella y él muere por la turba de gente que sale a buscar la libertad y la comida. Amado de Dios, en ti, si te vuelves a Dios, si te entregas a Dios, si confías en Dios, se cumplirán los planes del Señor. Pueden ser de salvación si crees y te vuelves a Él, confiando en sus promesas, o juicio si no crees en Él. Si rechazas esta búsqueda que Dios está haciendo de ti, de que te vuelvas y pongas tu vida, tu hogar, tu familia en sus manos. El mundo, el país está en crisis, nadie lo puede negar. Este es un mundo sin Dios, gobernantes sin Dios. Es un mundo que va cada vez más hacia atrás y con mayor cantidad de injusticias y problemas. Pero en el Señor, solo en Cristo, solo en Jesucristo hay salvación, hay esperanza y dirección para estos tiempos que se vive aquí y ahora, en Argentina o en cualquier parte. Para los que están sin Dios, hay un Dios que te busca. Si estás con Dios, comparte con los que no tienen a Dios, porque ellos no tienen esta palabra, no tienen esta esperanza, no tienen al Señor que puede transformar cualquier situación dramática en una oportunidad para mostrar el poder, el amor y el propósito de Dios. Que tú puedas ser un instrumento o el instrumento de esa gracia de Dios. Bendiciones para sus vidas.